Conoce la nueva reforma laboral junto al Semillero Trabajo y Progreso. Mi nombre es Karen Hernández y hoy te explicaré los principios fundamentales de la nueva reforma laboral y cómo funciona el contrato a término fijo y a término indefinido de la Ley 2466 del 2025, que busca para todos los colombianos un trabajo más equitativo, más justo y más digno. El artículo 4 de la presente ley establece el objetivo principal del Código Sustantivo del Trabajo, que es lograr un ambiente mucho más justo, más asequible y más sostenible tanto para los trabajadores como para los empleadores, fomentando también el diálogo social, la igualdad de género, la responsabilidad empresarial y sobre todo erradicando cualquier forma de discriminación. Dentro de estos principios, el primero se denomina como igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades para acceder y para mantenerse en un empleo seguro, sin importar su género, su edad, su etnia o su condición. El segundo principio se denomina como remuneración mínima o vital. Esto quiere decir que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, pero también para ajustarse en el tiempo y para mantener un poder adquisitivo. Tercer principio lo denominamos como estabilidad del empleo. Esto quiere decir que se protege la permanencia del trabajador, evitando esa serie de despidos injustificados y promoviendo los contratos mucho más duraderos. Cuarto, irrenunciabilidad a los beneficios. Bajo ningún motivo o circunstancia, ningún trabajador podrá renunciar a los beneficios o incluso a los derechos que la ley le otorga, como vacaciones, seguridad social o incluso prestaciones. Quinto, facultad para transferir y conciliar. Solo se podrán llegar a acuerdos sobre los derechos dudosos o discutibles, pero nunca sobre los derechos mínimos ya reconocidos. Sexto, aplicación de la norma más favorable. Esto quiere decir que si en algún momento se llega a dar una duda entre dos normas, siempre se tendrá que aplicar la norma más beneficiosa para el trabajador y esta deberá aplicarse en su totalidad. Séptimo, primacía de la realidad sobre las formalidades. Si lo que pasa en la práctica es distinto a lo estipulado previamente en el contrato, siempre va a prevalecer lo que realmente está ocurriendo. Octavo, garantía de la seguridad social, a los descansos y la capacitación. Todo trabajador tiene derecho a la seguridad social, pero también tiene derecho a seguirse capacitando y a gozar de los descansos adecuados. Noveno y último principio, protección especial. Esta ley garantiza una especial protección a las mujeres, a los campesinos, a las madres gestantes y también a los menores de edad. Continuando con las novedades que nos trae esta nueva reforma, es importante hablar sobre el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque esta será la nueva regla general para vincular a los trabajadores acá en Colombia. Entonces, ¿qué nos establece la ley respecto al contrato a término indefinido? Básicamente, la norma nos dice que los trabajadores y las trabajadoras serán contratados a través del contrato a término indefinido, lo que significa que el vínculo laboral se mantiene mientras existan las causas que lo originaron y siempre y cuando haya trabajo. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura una mayor estabilidad, nos reduce la temporalidad injustificada, pero también es importante mencionar que este tipo de contrato no será el único. Se mantendrán también otros tipos de contratos, como el contrato a término fijo, como el contrato por obra o labor, o para trabajos ocasionales, pero siempre la regla o el punto de partida será el contrato a término indefinido. Y si ya tenemos en cuenta que el nuevo punto de partida para el vínculo laboral o la relación laboral se establecerá mediante el contrato a término indefinido, nos podemos preguntar, Karen, ¿cómo va a funcionar entonces el preaviso y la terminación del contrato? Es muy sencillo. Si hoy el trabajador quiere renunciar, podrá hacerlo con 30 días de anticipación para que el empleador pueda buscar un reemplazo. Pero ojo, hay una excepción. En el caso de que la renuncia se deba por una falta grave del empleador, como no pagar el salario o incluso un maltrato hacia el trabajador, este preaviso no se tendrá en cuenta, este preaviso no se tendrá que utilizar. El trabajador puede dar por concluido el contrato de manera inmediata, explicar, claro está, las razones del porqué y acudir a la conciliación o directamente a la vía judicial para reclamar la indemnización que corresponda. Una vez conocido ya cómo funciona el contrato a término indefinido, es importante conocer cómo se establece o cómo funciona el contrato a término fijo. Básicamente la ley nos dice que este contrato se puede celebrar por un tiempo determinado, pero nunca podrá exceder los 4 años. A su vez, se establece un requisito, que es que debe darse por escrito, y en el caso de no cumplirse con ese requisito, desde el día 1 se va a considerar como un contrato a término indefinido y no como un contrato a término fijo. A su vez, la ley establece dos tipos de prórroga, una prórroga pactada y una prórroga automática. La prórroga pactada funciona de tal manera que si el contrato es por menos de un año, se puede renovar las veces que quiera, pero a la cuarta vez de renovación se deberá renovar por un tiempo mínimo de un año. En cuanto a la prórroga automática, nos dice que si antes de 30 días de la terminación del contrato ninguna de las partes quiere finalizar el contrato, pues automáticamente se va a reiniciar ese contrato por el tiempo inicialmente pactado. En conclusión, podemos decir que con esta regla la ley busca evitar la renovación indefinida de esos contratos cortos, a su vez busca fomentar la estabilidad laboral y garantizar que pasado un tiempo el trabajador tenga mayor seguridad en su empleo. Como vemos hoy, la reforma laboral busca que el trabajo en Colombia sea mucho más justo, más estable y más digno, poniendo como regla general el contrato a término indefinido, pero también aclarando cómo funciona el contrato a término fijo y sobre todo reforzando los principios que benefician a los trabajadores y a las trabajadoras. Recuerda que conocer de estas normas no solo es clave para defender tus derechos, sino también para cumplir con tus deberes, sin importar el cargo, el sector o la experiencia que tengas.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos cambios realmente benefician o mejoran las condiciones de trabajo en el país? Déjame saber tu comentario y comparte este video para que muchas más personas estén informadas sobre las nuevas novedades de la reforma laboral.